En 1991, la franquicia del longevo equipo de segunda división, Ecatepec Fútbol Club, es vendida, cambiando de sede, nombre y colores, para dar vida a los Toros de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, equipo que retomaría la tradición futbolera de la capital del mundo tras la extinción de Potros Neza y Coyotes Neza. En la temporada 1992-1993, los Toros UTN obtienen el ascenso al derrotar a la Jaiba Brava del Tampico Madero por global de 3-1 en la final de ascenso, y con ello certificar el regreso de Ciudad Neza a primera. A partir de ese momento empezó una montaña rusa futbolística que crearía uno de los clubes más carismáticos del fútbol mexicano. Hoy en Pambol Azteca revisamos la historia de Toros Neza. Antes de iniciar, te pido te suscribas al canal, es gratis. Algo que ocurrió en el marco de la final de ascenso fue que no existió autorización para que los Toros pudieran jugar la final de vuelta en su casa, el estadio Neza 86, por lo que este era un conflicto importante en el camino de los Bureles en primera división. El mercado de traspasos fue generoso y Antonio Mohamed, que venía figurando en el fútbol argentino, aterrizó en Ciudad Neza. Además del turco, los Toros se reforzaron con Manuel Negrete, Humberto Romero Romerito, Félix Cruz, Jaime Ramírez Manríquez, el portero suizo Jörg Still y José Luis Malibran. Neza empezó la campaña 1993-94 de forma correcta, sorprendentes resultados como las victorias sobre Chivas, Morelia y Veracruz de local, aunque realmente solo Morelia visitó Ciudad Neza, y de visita sobre el América y Cruz Azul. Después del incidente de la jornada 9 ante Santos, donde se suspendió el juego y se perdieron puntos por la inhabilitación del Neza 86, los Toros se mudaron a Hidalgo y cambiaron su nombre a Toros Hidalgo de manera temporal. Esa campaña, que había iniciado de buena forma, terminó con los Bureles en los últimos lugares y apenas evadiendo el descenso al sumar 31 puntos en todo el torneo. Para 1994, Toros Neza consigue que el estadio Neza 86 sea aprobado y vuelva a su casa. La 94-95 era clave para establecerse en la primera división. En esta campaña, varios de los nombres de leyenda para la institución se incorporaron, como Pablo Larios Iwasaki, Guillermo Vázquez Jr. y Edson Astivia, además de otros como Gonzalo Farfán, Luis Carlos Perea o Martín Villayonga, que llegó más adelante en invierno. Los astados hicieron 32 puntos, suficientes para evadir la quema del descenso y empezar a formar un proyecto que compitiera más adelante. Para la 95-96, Toros Neza empezó a patentar su forma de jugar, un equipo que atacaba por el centro con Antonio Mohamed comandando las acciones o que contragolpeaba a gran velocidad por los costados. No obstante, en defensa, los Toros Neza eran, en palabras elegantes, unos puercos. Sí, el maestro Carlos Reynoso les dio grandes armas para atacar de forma eficiente, pero en defensa el equipo se malacostumbró a pegar, reclamar y ser agresivo por el amor al arte. En esta temporada se les sumó Pedro Pineda para competir con Villayonga en el ataque, Silvio Ruttman, Ramiro Romero, Cristian Trapazo y el eternamente polémico Miguel El Piojo Herrera, que venía de ser excluido del Mundial de 1994 y del Atlante. Con todo ese plantel y estilo de juego, Toros Neza se las arregló para ser mucho más competitivo en la liga, sumando 50 puntos. Confirmándose como equipo de primera al librar la quema porcentual y culminando octavo de la general, aunque ahí no pasó a la liguilla por el sistema de grupos, donde quedó fuera de los dos primeros lugares. Las sensaciones dejadas por Toros Neza eran positivas y su matriz, Grupo Autofin, apostó fuerte para el año futbolístico 1996-97. En 1996, Toros Neza llegó a la final de la última Copa México, cayendo por marcador de 2-0 ante Cruz Azul. Los Toros ahora debían enfocar sus esfuerzos para competir de forma importante en la liga, donde reforzaron líneas con Carlos Germán Arangio, el chileno Rodrigo Ruiz de Barbieri y el brasileño salvadoreño Neidelson de Melo. Además, vino un cambio en el banquillo, donde Enrique Mesa se hizo cargo de los Bureles. El invierno 1996, además de ser el primer torneo corto, fue el certamen donde Toros Neza mostró el fútbol desenfadado y espectacular por el que todos los recuerdan. En la estadística, el torneo regular de los astados terminó con 8 victorias y 9 derrotas en 17 jornadas, además de cosechar 30 goles a favor y 36 en contra, por lo que el dicho de goleaban o los goleaban tiene un gran sustento. El club clasificó como octavo a la fase final. Además, Neidelson de Melo fue quinto de la tabla de goleo al hacer una decena de goles. Los Toros lograron mostrar su poder goleando 5-2 al Pachuca y 6-2 al Atlas.
además de victimar en el NESA 86 al América y al Guadalajara. En la reclasificación se midieron al Club León, equipo al que superaron por 4-2 en el global. NESA ahora debía superar al líder general de la competencia, el Atlante del Dr. Miguel Mejía Barón. Los Bureles no tuvieron piedad y masacraron a los Potros en 180 minutos. Primero, una paliza en Ciudad Neza por 4-0 y después una cátedra de fútbol en el Estadio Azteca por 5-2 para un escandaloso global de 9-2. Neza en semifinales se topó a Santos, que lo superó 5-2 en el global y posteriormente se coronó campeón con el polémico gol en fuera de lugar de Jared Borghetti. El verano 1997 fue incluso mejor a nivel estadístico y de funcionamiento. El cuadro rojo terminó tercero de la tabla general, marcando 40 goles, lo que los convirtió en el equipo más goleador de la liga. Esta vez, Rodrigo Ruiz de Barbieri fue el mejor anotador con 8 tantos y el equipo goleó al por mayor. En cuartos de final se encontraron a los Pumas de la UNAM, que no pudieron revertir el 1-3 en Ciudad Universitaria y fueron echados por los Toros con un global de 4-3. En semifinales, el Neza se midió al último campeón de torneos largos y reciente subcampeón Necaxa. Por muy bien que anduvieran los Bureles, los Rayos eran el gran favorito, y esto se reflejó en la ida en el Estadio Azteca donde ganaron 2-1. Toros Neza no se dejó, y logró voltear el marcador global con un 3-1 que los depositó en la gran final ante el Deportivo Guadalajara. Las Chivas jugaron una final inteligente, consiguiendo el empate en el NESA 86 y despedazando a Toros Neza en el Jalisco por 6-1. El dolor por la derrota en la final era grande, sin embargo, Toros Neza había alcanzado el objetivo, ya eran un club consolidado, con una base de aficionados leal y con un cómodo sexto lugar en la tabla porcentual. Había un margen de maniobra para rearmar el proyecto y empezar de nuevo. Sin embargo, la caída apenas había empezado. Toros Neza era un equipo atractivo para la televisión. Eran rudos en sus declaraciones, salían con el cabello pintado, no eran ortodoxos en su estilo de juego, representaban al 100 al barrio popular mexiquense y tenían grandes jugadores. No obstante, a partir del invierno 1997 las cosas empezaron a cambiar. En primer lugar, se fue Nidelson de Melo, que había jugado de forma brillante en su único año ahí. Enrique Mesa se fue al otro extremo del Estado de México para iniciar la dinastía del Toluca. Elementos de menor categoría empezaron a llegar, y gente como Lusenhoff dejaba la playera del club. En ese invierno 97, León echó a Neza, que ingresó a la liguilla como octavo lugar, y en el verano 98, América hizo lo propio al eliminar a los Toros en repechaje. Neza empezó con la danza de técnicos teniendo 3 en el verano 1998. Además, al final de ese certamen, el ídolo del municipio, Antonio Mohamed, se marchó a Monterrey. El equipo, a pesar de seguir en el sexto lugar de la tabla porcentual, estaba atravesando una crisis importante, que se agravó con el rumor de que se iban a Cuautitlán Izcalli. La estabilidad de los estados era inexistente. El invierno 1998 le dio un golpe importante al equipo, al ser penúltimos de la tabla general sumando 9 puntos, y con el cambio de Manuel Aranda a José Luis Trejo siendo totalmente ineficiente para el problema en el que estaban metidos. En el verano 99, el equipo haría 17 unidades que únicamente sirvieron para descenderlos de la sexta posición porcentual a la 14ª y comprometerlos en la lucha por el no descenso en el ciclo 1999-2000. En su último año en primera división, Toros Neza perdió todo. Juan Antonio Hernández trajo a Bebeto, que solo vino a caminar y acabó yéndose a medio torneo. Tuvo 3 técnicos diferentes, Alberto Guerra, Jorge Vieira y Nelson Sangüesa. Dejó ir a Rodrigo Ruiz, se reforzó con gente menos eficaz como Daniel Garnero, Roberto Molina, Oscar Daut, Marco de Almeida o Washington dos Santos. En el verano 99 fueron últimos con 12 puntos, y en el verano 2000, a pesar de hacer un mucho mejor torneo, descendieron a la primera división A. Ya en la categoría de plata, el equipo fue medio relevante por un par de años, incluso perdiendo una final ante La Piedad en 2001. Pero para el verano 2002, Toros Neza desapareció para darle lugar a los Gavilanes de Nuevo Laredo, franquicia que descendió a tercera división en 2003. En 2011 se hizo oficial que Atlante UTN y Mérida intercambiaban sedes, y que a partir de ese momento el Club Mérida se transformaba en el Neza FC, que fue el sucesor de los Toros Neza originales. El club
estaba bajo la administración de TV Azteca y empezó haciendo ruido entrando a la liguilla siempre gracias al apoyo de Monarcas Morelia y a la base que ya traía el Mérida, que era un club más que consolidado en la división de plata. Los nuevos Bureles fueron campeones en 2013, aunque perdieron la final de ascenso ese año y se mudaron a Ciudad del Carmen, donde esta franquicia murió luego del escándalo de oceanografía. Estos Toros 2.0 tuvieron a gente como Carlos Felipe Rodríguez, Oscar Rojas, Carlos Cariño, Luciano Emilio, Rodrigo Prieto, Diego Mejía, Ever Guzmán, Luis Fernando Silva, Rodolfo Vilchis, Emanuel Loeshbor, Miguel Fraga y Ángel Sepúlveda en sus filas. En 2014 se hizo otro intento de revivir a Toros Neza, ahora sí con los colores y escudo originales, pero tras un año de adeudos y problemas con la UTN, el equipo nuevamente desapareció. La bizarra Liga de Balompié Mexicano tuvo a un Neza FC que fue subcampeón 3 veces, pero nada realmente relevante para la ciudad, y ahora participan en algo llamado Liga Nacional de Fútbol Asociación, que arranca en 2025. A diferencia de su antecesor Coyotes Neza, que fue mucho más consistente en su andar en primera división, Toros Neza fue caótico en todos aspectos, desde su ascenso donde no pudo jugar en casa por un año hasta su desaparición. La infinita estupidez de Grupo Autofin, las salidas tan apresuradas y la falta de un proyecto después de 1997 condenaron a un equipo que ya parecía consolidado. De igual forma, creo que si Neza quiere volver al fútbol mexicano en expansión o Liga MX, esta última más difícil en el corto plazo, deberán apostar por una fórmula diferente a la de ordeñar el legado de Toros Neza. Vaya, incluso creo que se deberían de apartar del Atlante y de los Coyotes Neza. Toros Neza fue un fenómeno único, algo que solo podía pasar en el fenomenal fútbol mexicano de los 90, y que vivirá para siempre en el corazón de los aficionados del Pambol Azteca. ¿Y tú qué recuerdos tienes de Toros Neza? Déjame saberlos en los comentarios. Además, me puedes decir cuáles son tus jugadores favoritos que militaron en este equipo. Muchísimas gracias por estar pendiente de la Posada Pambolera, que entra en su cuarta entrega. Esperemos llegar por fin a las 8. Así que muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en la próxima edición.